Bueno, esto es interesante porque la provincia de Tucumán y el ex juez Pisa son los que tienen que indemnizar a la familia Tacacho. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, ¿cómo está? Cuénteme un poco de su vida. ¿Usted es tucumana? Sí, yo soy tucumana. ¿Estudió en Tucumán? Estudié ¿El en primario dónde lo Tucumán. hizo? ¿Cómo? ¿El primario dónde lo hizo? El primario lo hice en una escuelita de barrio y la ¿Dónde? secundaria en escuela normal, también acá en la ciudad de San Miguel, Ajá. ¿Y la universidad? en la USTA, ¿Usted es especialista en qué? en género y diversidad. Bien, señora. Doctora, adelante usted. Sí, bueno, te quería consultar sobre este fallo, esta resolución del contencioso administrativo, pero sobre todo en lo que respecta a la provincia, que dijeron hay una falta de servicio. Respecto a esto, ¿considerás que hay un cambio en lo que es perspectiva de género desde lo institucional? Mira, más que hablar de un cambio de perspectiva de género, diría que hay una falta de perspectiva de género, ¿no? Y que puedo encontrar bastante parecido con el caso de Micaela García, que es el caso que ha motivado la ley Micaela. ¿Y por qué te digo esto? Justamente por la falta de perspectiva de género en el juzgador. Cuando empezamos a hablar de perspectiva de género, hablamos de que es una herramienta que nos permite visibilizar la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer. Y que esto se remonta a lo que se conoce con el nombre de patriarcado, que es un sistema sociopolítico-cultural que se estableció durante muchos años, todavía tenemos repercusiones de eso, y que ha ponderado siempre el rol del hombre por encima de la mujer. Entonces, siempre que hay cuestiones de desigualdad, estamos frente a una situación de violencia. Entonces, cuando ocurre el femicidio de Micaela García, se dicta la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación en los 3 poderes del Estado. Porque justamente lo que pasó también con Paola fue la falta de perspectiva en el juzgador, el no tener en cuenta esta situación de vulnerabilidad que ella estaba atravesando. Paola hizo 13 denuncias, todas fueron archivadas, hay un sobreseimiento. O sea, la cronología es que comienza con una serie de denuncias en el año 2016 hasta que en el 2020 culmina lamentablemente con su femicidio. En el 2017, ¿qué es lo que prospera en el 2017? Cuando ella hace una denuncia por desobediencia judicial. Entonces, la Fiscalía pide la elevación de la causa a juicio, pero lo terminan sobreseyendo a parejas porque decía que no existía prueba suficiente. Entonces, en aquel entonces nos encontrábamos con una situación donde la declaración de la víctima no tenía el suficiente valor probatorio. Entonces la justicia exigía que tenga que acreditar esa violencia. Y normalmente cuando hablamos de violencia, tanto de género como la violencia doméstica en sí, es muy difícil que puedas acreditar porque la violencia no se da frente a testigos, normalmente se da dentro del interior de la vivienda. Entonces, a partir del 2018, como antecedente a la provincia, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que la declaración de la víctima es suficiente, al igual que los informes de riesgo que realiza la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, para tener valor suficiente como prueba y que no pase esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones por la cual se demanda al Estado y también se lo demanda al ex juez, porque se considera que hay una responsabilidad directa de parte de él al no aplicar la perspectiva de género. Y por otro lado, otro de los motivos que argumentan la demanda y posterior sentencia fue lo que se conoce como falta de servicio, que es un concepto que surge del derecho administrativo, que está vinculado a la teoría del órgano. La teoría del órgano básicamente dice que todos los funcionarios y agentes públicos pertenecen al Estado, su responsabilidad afecta de manera directa al Estado. Es como si cada funcionario fuera el órgano y el Estado fuera el cuerpo, ¿no? Que responde. Entonces, en virtud de esa teoría es que se reclama la indemnización y se demanda a la provincia de Tucumán. ¿Tú sabes que hay un fallo de Fernanda Chaila, que la Corte Suprema de Justicia, que la mataron en el Ministerio de Interior, en la Secretaría de Interior, en la vieja terminal de ómnibus? La Corte Suprema de Justicia en un tema de resarcimiento
económico de demanda civil, rechazó esa pretensión. A la chica la matan ahí de un balazo en la cabeza y toman esa decisión la Corte. En lo penal lo condenan al autor, pero en lo civil la Corte, eso que fue en la oficina pública, ¿no? La Corte dijo que no correspondía. Esto estoy hablándole no hace mucho, pero ahora cambió la contencioso administrativa y dice que sí. Sí, lo que pasa es que ha habido una serie de evolución, porque las leyes tienen muchos años. Nosotros tenemos que en el año 2009 se dictó la Ley de Protección Integral para la mujer, ¿no? Que es la Ley 26.485, que habla de la prevención, la sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Y sin embargo, nosotros cuando empezamos a ver capacitación en Ley Micaela, recién a partir de la sanción de la ley, a partir del 2019, 2020, se empiezan a capacitar a todos los agentes del Estado y ahí se despierta una mayor concientización de esta situación de vulnerabilidad. Antes, no nos olvidemos que antes hablábamos de crímenes pasionales y hoy se está hablando de femicidio, ¿no? ¿Y por qué? Porque hasta con cierta perspectiva machista, podríamos decir, el hombre es como que la mató porque, bueno, por su exceso de amor y que eso incluso en vez de resultar un agravante era hasta un atenuante. Entonces, a partir de esta ley de protección integral, ya en el 2012 se reforma el artículo 81 del Código Penal, donde ya empezamos a hablar específicamente con el nombre de femicidio. Y en esto creo que por eso en lo que es la indemnización hay un 100% que es cubierto por la provincia y un 10% que se le adjudica al ex juez Pisa. En realidad se comprueba de que hay una omisión del Estado en proteger a la víctima. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado, al firmar convenciones internacionales como la de Belén do Pará, CEDAW, tiene la obligación siempre de prevenir situaciones de violencia, sancionar en caso de que al agresor, en caso de que ocurran este tipo de delitos, y de erradicar la violencia. Cuando el Estado no cumple con las obligaciones que ha asumido, entonces es directamente responsable. Entonces, en este caso, y en virtud de la teoría del órgano, porque el ex juez era un órgano, era funcionario público, entonces hay una responsabilidad del Estado. Y al juez se lo condena prácticamente por esta falta de perspectiva de género, en donde hay una relación causal entre el sobreseimiento que él dicta en el año 2017 con el femicidio de Paola. ¿Por qué? Porque en el 2017 él dice que, bueno, que no había elementos suficientes para acreditar la desobediencia judicial. Es decir, el delito no era la violencia en sí, era el incumplimiento de una medida cautelar de restricción, ¿sí? No se vio antecedentes tampoco, los antecedentes penales de él. Exactamente, no se revisaron los antecedentes penales, que esto es lo que yo comparo también con el caso de Micaela, de Micaela García, donde el juez, pese a todo el informe del sistema penitenciario que aconsejaba que no le den la libertad condicional a Barner, él decide dársela. Y fue donde al otro día comete el abuso sexual y el femicidio de Micaela. Pero aquí hay un hecho nuevo, aparte del caso este, que es la primera vez que yo conozco, no sé si usted tiene otro antecedente, que lo obligan a reparar económicamente a un juez por un fallo. Sí, podríamos decir... Nunca antes, yo no conozco ningún caso, ni en penal, ni en civil, ni nada, ni en laboral. Que en laboral los muchachos a veces hicieron cada fallo, pero nunca vi que a un juez lo obligaron en todo el tiempo a reparar un daño cometido. Exactamente. Bueno, la misma Corte, cuando hace su investigación administrativa, determina la falta de servicio de parte del juez y que después pasa por el jury de enjuiciamiento hasta que es destituido, ¿no? Entonces, ha sido muy notoria la negligencia del juez al no tener esta perspectiva de género. Entonces lo hace civilmente responsable y también incurre en lo que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que es el de impartir justicia, el de proteger a la víctima. Entonces, por supuesto que hay una serie de contestaciones del juez en las que se defiende, donde él dice que de 14 causas él ha intervenido solamente en una, pero a ver... La otra
Y a las otras 13 no lo tocaron. Claro, acá lo que hay una relación causal es básicamente entre el sobreseimiento y el femicidio de Paola. ¿Por qué? Porque esto es como que este sobreseimiento de Mauricio Parada Pareja. Parada Parejas es lo que ha permitido que siga el hostigamiento y que incluso crezca esa violencia en contra de Paola. Es como que se ha sentido empoderado, por decirlo así, a ejecutar estos actos de violencia en contra de Paola. Entonces, si bien creo que en el 2018, donde ella nuevamente denuncia, fue detenido, al otro día fue liberado porque pagó una caución económica, ¿no? Pero no se han tomado las medidas de resguardo necesarias. O sea, para mí se ha subestimado el riesgo. Pero, doctora, ¿no correspondería que los otros 13 que han intervenido también entren en la pijota de esto? Bueno, lo que pasa es que acá, como le decía, uno de los motivos de este fallo es claro, esa relación causal entre este fallo del sobreseimiento con, el sobreseimiento. Pero con los actos solo de uno, violencia. ¿el otro? Bueno, hay que investigar en cada Claro, caso, hay que empezar a mirar en procedimentalmente. En la marcha, la gente pedía que se le investigue a todos los fiscales que intervinieron. Y bueno, nunca se le investigó. Bueno, eso ya depende, digamos, del abogado querellante, de la familia, de la decisión política, también del Poder Judicial en abrir una investigación de oficio. Depende de muchos factores. Lo cierto es que acá se llevó a un jurado de enjuiciamiento al ex juez y se lo destituyó. Y que su incumplimiento con los deberes de funcionario público son reales. La falta de perspectiva directamente no existió para él. Entonces es insólito porque él dice, pero en el caso de la desobediencia judicial, en el caso del delito de desobediencia judicial, la víctima sería la misma administración de justicia, no Paola, pero no tiene una mirada integral y es como que separa esta cuestión de desobediencia judicial de todo el contexto de violencia que estaba atravesando Paola. Terminamos entonces. Sí. Primer caso, donde hay un resarcimiento mucho más contundente. Y segundo, es la primera vez que un juez es condenado a pagar por su fallo. Exactamente, sí. Podríamos decir que es un fallo histórico, es muy importante este fallo para la justicia. ¿Usted cree que se puede abrir la compuerta para que a todos aquellos jueces que no actuaron bien se los pueda denunciar? Por supuesto que se lo puede denunciar, sí, sí, sí. Es más, volvemos a hablar de lo mismo, no solamente el juez, es todo el sistema judicial que tiene que estar capacitado y tener esta perspectiva de género. Porque no nos olvidemos que en el juzgado trabajan muchas personas, muchos funcionarios, muchos agentes públicos que tienen la obligación y que son los que manejan el expediente, ¿no? Lo mismo pasó en un caso que fue un travesticidio, donde cuando se encuentra muerta esa persona, hablaban de, los llamaban con el nombre de varón claro, que tenía, y no se respetó la identidad de género, y estamos hablando de un travesticidio del año 2017, y la ley de identidad de género existe desde el año 2011. Entonces, ¿cómo es posible que la propia justicia no tenga este conocimiento y este manejo de las leyes, ¿no?, vinculadas a género y diversidad? Le agradezco mucho, doctora. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. No, gracias.